le bendiga, amado pueblo de Dios. Gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual nos concede esta bella oportunidad, este hermoso día. Dios bendiga a todo el pueblo de Dios. Dios bendiga a los jóvenes, las jovencitas. Dios bendiga a mis hermanas. Dios bendiga a los servidores del Rey, a financiera, diaconisas, escuela bíblica, servidores, jóvenes, todos, diáconos, financiera, evangelismo, todos los grupos, amada iglesia, que estamos sirviendo al Señor. Dios les bendiga, amada iglesia, a todo el pueblo que estamos siempre buscando de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios le bendiga, pueblo de Dios. En esta oportunidad vamos a darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias le damos a Dios. Y, amada iglesia, este día, usted lo sabe, vamos a iniciar el tema que veníamos trayendo. Ayer lo terminamos. Hoy vamos a continuar con nuestro siguiente tema. Y nuestro tema es: no nos arropemos con el desánimo. No nos arropemos con el desánimo. Cuando digo arropar, estoy hablando de aquella actitud que cuando usted siente frío, agarra una toalla, agarra su colcha y se arropa para no tener frío, sino crear calor. De igual manera, amada iglesia, el desánimo, usted y yo, no puede ser una alternativa para el Hijo de Dios. No debe de ser una alternativa para la hija de Dios. El desánimo debemos de reprenderlo. Debemos de huir ante el desánimo. Bendito sea el Señor. Debemos de pararnos bien. Debemos de pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé fe, que nos dé fortaleza ante el desánimo. No olvide nuestro tema: no nos arropemos con el desánimo. Ese es nuestro tema: no nos arropemos con el desánimo. Vamos, amada iglesia, a ir al libro de Números. Números capítulo 21, versículo 4 al 7. Ahí vamos a estar escudriñando la palabra de Dios. Números, libro de Números capítulo 21, versículo 4 al 7. Espero en el Señor que usted tenga ya su Biblia en mano y que juntos podamos meditar en la bendita palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios, el cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu, a la cual dice de la siguiente manera: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Oiga, y se desanimó el pueblo por el camino. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y le dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Bendito sea el Señor, amada iglesia. Esa es nuestra porción bíblica en esta oportunidad. No lo olvide, nuestro tema: no nos arropemos con el desánimo. No nos arropemos con el desánimo. ¿Por qué nuestro tema? Porque a la luz de la porción bíblica que hemos leído en esta oportunidad,
Estamos viendo a un pueblo israelita que se está arropando con el desánimo, que se está arropando, repito, con el desánimo. Y vemos a un pueblo de Israel hablando cosas que no tienen que hablar, hablando cosas que no tienen que decir. Esa es la actitud que vemos en el pueblo de Israel. Y Dios, amada Iglesia Evangélica, Profética, Peniel, Filial, Providencia, Dios no quiere que usted y yo caigamos en tal pecado. ¿Por qué digo tal pecado? Porque fue así tan grande el pecado del pueblo de Israel que Dios tuvo que mandar serpientes ardientes, dice la Biblia, para callar a este pueblo, para enmudecer a este pueblo y que dejara de hablar las cosas que ellos estaban hablando. Nos guarde el Señor, amada Iglesia, que el desánimo nos vaya a arropar o que usted se vaya a arropar con el desánimo. Nos guarde el Señor. ¿Por qué? Porque el desánimo hace hablar cosas, hace pecar al ser humano, hace pecar al creyente, hace pecar al cristiano evangélico. Por muy consagradito, muy consagradita que podamos estar, cuando el desánimo llega, es peligroso, Iglesia del Señor, que pequemos. Esto es lo que hemos leído en Números 21, versículo 4 al 7. Un pueblo de Israel, amada Iglesia, que estaba desanimado. Acuérdese, pueblo de Dios, acordémonos que todo lo que hacemos en la vida, oiga esto, todo lo que hacemos en la vida dependerá de cómo lo hagamos, de acuerdo al ánimo con que hagamos las cosas. Hay muchas personas, no solo en el mundo, sino aún en la iglesia evangélica, que no hacemos las cosas del Señor con el ánimo que Dios quiere, sino que lo hacemos desanimados. Y cuando hacemos el trabajo de Dios desanimados, es cuando hablamos de los hermanos, hablamos de todos y hasta hablamos de Dios. ¿Por qué digo esto? Por lo que hemos leído en Números capítulo 21, versículo del 4 al 7. Israel estaba hablando de Jehová. Israel estaba hablando de su líder. Israel estaba hablando de Moisés. Lo hemos leído, Iglesia del Señor. Por esa razón digo que todas las cosas que hacemos en la vida dependerá mucho de nuestro estado de ánimo con que las hagamos. Cuando estamos, Iglesia de Dios, cuando estamos animados, cuando estamos motivados, logramos hacer grandes cosas y las hacemos bien para la gloria de nuestro Dios. No andamos buscando aplausos, no andamos buscando que vean lo que he hecho. No, usted lo hace para Dios, está motivado, está animado. Pero cuando hacemos las cosas desanimados, entonces las cosas cambian. Cuando usted y yo le servimos al Señor animados, hay alegría, hay gozo, hay motivación. Pero no podemos negar que muchas veces como cristianos evangélicos probablemente hayamos hecho la labor, el trabajo aún de Dios desanimados, y lo hemos hecho de mala calidad, lo hemos hecho como no lo tenemos que hacer. Por eso el tema, no nos arropemos, Iglesia del Señor, no nos arropemos con el desánimo. Difícil, amada Iglesia, es caminar en el camino de Dios cuando hay desánimo. Difícil, repito, es caminar en los caminos de Dios cuando hay desánimo en nuestra vida. Cuando todo se vuelve una carga es porque hay desánimo. Cuando todo nos parece mal es porque hay desánimo. No sentimos muchas veces, Iglesia de Dios, ánimos para seguir. Estamos viendo para qué templo, para qué nombre de iglesia nos vamos, en vez de meternos más con nuestro Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el desánimo ha llegado en esa persona. En la porción bíblica que hemos leído, amada Iglesia, vemos a un pueblo de Israel que se ha desanimado en el camino de Dios, así como muchos
amada iglesia, en la obra de Dios. Probablemente en todo el mundo podemos sentirnos también desanimados, a veces quizás de nuestros privilegios, a veces quizás de nuestro caminar, a veces quizás desanimados en el trabajo, desanimados por allá, por acá, y todo lo que andamos haciendo, aún como creyentes, no dan testimonio ni glorifican el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, puede, amada iglesia, surgir una pregunta. Podemos hacer una pregunta en esta tarde y decir, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando hay desánimo en nuestra vida? ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando hay desánimo en nuestra vida? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Quiero que por favor vayamos nuevamente a Números, capítulo 21, versículo 5. Y vamos a ver ahí algunas características para conocer o para darnos cuenta nosotros mismos cuando andamos desanimados. A veces podemos hacernos esa pregunta: ¿cómo podemos, hermanos, saber cuando andamos desanimados? A eso vamos. Vamos a Números, capítulo 21, versículo 5. Espero que tenga su Biblia abierta y vamos a leer. Oiga lo que dice. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Quién está hablando acá? Los del pueblo de Israel desanimados. Ellos se han dejado arropar por el desánimo. Hoy Dios, Iglesia Peniel, nos dice: no permitas arroparte con el desánimo, que en este 2020, que después de esta pandemia, si antes te dejabas arropar por el desánimo, ya es tiempo que hayamos madurado y entendido que no podemos dejarnos arropar por el desánimo, porque como hemos leído en Números 21:5, el pueblo cuando se desanima se pone a hablar de los hermanos y se pone a hablar hasta de Dios. Esas son características de una persona desanimada. No mira lo que Dios ha hecho por él o por ella. No mira los favores de Dios. No entiende los planes de Dios con su vida. ¿Por qué? Porque hay desánimo. Dios, Iglesia del Señor, quiere que usted y yo nos mantengamos motivados, gozosos, alegres, animados en su presencia. Ya viene momento, viene hora en la cual el Dios de gloria viene a traer su iglesia. No vivimos una eternidad en este mundo, en esta tierra. Lo más que se llega son 100 años, quizás 105 años, y partimos, si acaso Cristo no viene. Por lo tanto, no nos cansemos, Iglesia del Señor. No nos cansemos. No nos volvamos al mundo. No volvamos al pecado. No volvamos a la vieja mujer. No volvamos al viejo hombre. Tenemos vida nueva. Hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. La sangre y el sufrimiento de Cristo no vale la pena para que tú y yo nos volvamos al mundo. Oiga, todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, a usted y a mí como hijos de Dios, no vayamos a cometer el pecado de volvernos al mundo sin valorar la sangre y el sufrimiento de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque estoy viendo cuánta gente que ha estado en los caminos del Señor en medio de esta pandemia se ha vuelto como el hijo pródigo al mundo. Y está a punto, mucha gente que antes profesaba a Cristo, están a punto de comer las algarrobas de este mundo. Dios
no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si has estado jugando con Dios y no te ha pasado nada y a razón de eso crees que Dios no se da cuenta, amado hermano y hermana, viene momento en el cual vas a llorar. Y la oración, si Pablo estuviera presente, si Ezequiel estuviera presente, la oración de ellos no va a ser capaz de detener la disciplina de Dios contra tu alma, tu vida. Es momento, aunque Dios tiene misericordia, te esperando que te vuelvas antes que sea demasiado tarde. Iglesia Peniel, no nos dejemos arropar con el desánimo. No olvide, iglesia del Señor, que el desánimo, cuando una persona, según número 21:5 que hemos leído, para conocer a una persona que anda desanimada, solamente oigámosla hablar y oigamos cómo habla. Una persona desanimada se queja de Dios. Una persona desanimada se queja de lo que Dios ha permitido en su vida. Una persona desanimada dice, ¿y por qué Dios, que tiene poder, permite estas cosas? Lo dice una persona desanimada. Una persona desanimada es aquella que dice, es que a mí Dios no me responde. Estás desanimado, te has dejado arropar por el desánimo. Iglesia, una persona desanimada es aquel que titula a Dios como injusto. Es aquel que habla de su prójimo. Es aquel que empieza a hablar de toda la iglesia, empieza a hablar hasta de los líderes, empieza a hablarlo a las espaldas, empieza a hablarlo a escondidas, cuando nadie lo mira ni lo oye, y empieza a contarle, y empieza a hablar en mal en los hermanos, con aquellos hermanos o hermanas, lo hace que cree que no le van a contar al líder. Con ellos hace eso. Tarde o temprano las cosas Dios las saca, iglesia, a la luz. No permitamos que esta arma diabólica, no permitamos que esta arma infernal destruya nuestra vida. Levantémonos. Si estás desanimado, si has permitido que el desánimo te haya arropado, mientras hay vida, dice la Biblia, dice Dios, hay esperanza. Hay tiempo, amada iglesia, para que te levantes. Mientras hay vida, hay esperanza. No vaya a ser tarde cuando usted se dé cuenta que el desánimo lo hizo pedazos o te hizo pedazos, querida hermana. Muchas veces cuando hay desánimo nos quejamos de nuestro prójimo. El pueblo de Israel, usted ya lo leyó en número 21:5, lo hemos leído. El pueblo de Israel empezó a quejarse de Moisés, empezó a quejarse de su liderazgo. Empezó el pueblo de Israel, porque estaba desanimado, a quejarse de las decisiones de Moisés. Qué terrible, amada iglesia. Acuérdese que cuando usted y yo hablamos de nuestros hermanos, hablamos contra un hermano que ha sido restaurado, ha sido lavado, limpiado con la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. No estamos hablando solo del hermanito, estamos hablando de Dios. Más cuando hablamos de un hermano que Dios le ha dado privilegio, ese privilegio que tiene ese hermano, esa hermanita, esa jovencita, ese jovencito, tenemos que tener cuidado. No vaya a ser que estemos hablando contra Dios. Y acuérdese lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios mandó serpientes ardientes para que picaran al pueblo por malcriados, por desobedientes, por rebeldes. Tal vez usted diga, ay hermano, yo estoy desanimado y he hablado de los hermanos. He hablado hasta de Dios y no me ha salido ni una serpiente ardiente. Espérate, quizás no pueda ser una serpiente ardiente, literalmente va a ser cualquier situación que te va a doler. Mas Dios no quiere que el hombre sufra. Dios no quiere que sus hijos suframos. Por eso Dios nos habla a tiempo a través de su palabra. Amada iglesia, cuidémonos del desánimo. Veamos al pueblo de Israel desanimado en esta porción que estamos tocando en esta noche. Debemos, amada iglesia, tener cuidado que el desánimo
no nos vaya a arropar, amada iglesia Peniel, amado hermano, hermana, amado amigo y amiga que estás esperando para salir del mundo. Ríndete a los pies de Cristo antes que te rindas a la droga, antes que te rindas a la muerte. Ríndete a los pies de Cristo. No permitas que el desánimo arrope también tu alma, tu vida y te lleve al infierno. Dios no quiere que el hombre perezca. Dios quiere que el hombre proceda, amada iglesia, a un arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino, no de boca, no de palabra, porque muchos creyentes están llenando los templos, las iglesias evangélicas, con un arrepentimiento superficial. Usted dice, quizá yo, pues usted lo sabe, querido hermano, yo no lo digo por usted, pero si usted es, arrepintámonos antes que sea demasiado tarde. Acuérdese que el pueblo de Israel estaba desanimado, se dejó el pueblo de Israel arropar por el desánimo. Oiga, no nos quejemos de nuestros hermanos. Una persona que se queja de los hermanos, se queja de los líderes, se queja de la persona que está cerca de él o de ella, se queja del pastor, se queja del presidente o la presidenta de la directiva, se queja del jefe en el trabajo, se queja del catedrático, del maestro que te da clase, te quejas de medio mundo que hay en tu vida. El problema son los demás. No. ¿De quién era, según la historia que hemos leído en Números? ¿De quién era el problema? ¿Era del pueblo? ¿Era de Moisés o era de Dios? ¿De quién era el problema? El problema era del pueblo. El pueblo, la iglesia, se había dejado desanimar. Dios no quiere que usted y yo nos dejemos desanimar, porque entonces vamos a hablar hasta de escuela bíblica, vamos a hablar de medio mundo, vamos a hablar hasta de Cristo, para mal. Y muchas veces, amada iglesia, cuando usted y yo escuchamos una persona hablando de Dios, hablando de todo el mundo en contra, esa es una persona desanimada. Esas son las características de una persona desanimada. Ahora, ¿a dónde está el problema? En la persona. No son las personas, sino el desánimo, querido hermano y hermana, que hay en tu corazón. El desánimo te ha arropado y te dejaste arropar por el desánimo. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidémonos de no dejarnos arropar por el desánimo, porque entonces, amada iglesia, si usted y yo, amada iglesia, nos dejamos arropar por el desánimo, entonces tenga claro que vamos a empezar a quejarnos de todo. Vamos a empezar a quejarnos de lo poco que tenemos. Vamos a empezar a quejarnos de lo que no tenemos. ¿Por qué te digo esto? Porque Israel se empezó a quejar del pan. Israel tenía pan, amada iglesia, pan especial, pan que no lo vamos a encontrar en ninguna panadería de esta tierra, de este mundo. Pero Israel se empezó a quejar. ¿Pero por qué se quejó? Porque había desánimo. Se había dejado arropar por el desánimo. Cuando usted y yo nos hemos dejado arropar con el desánimo, aunque Dios esté obrando en tu vida, te vas a quejar de Dios. Aunque los hermanos estén orando por ti, aunque las hermanas están orando por ti, hasta por esas hermanas de las cuales no te das cuenta que oran por ti, hasta de ellas vas a hablar, en mal, por supuesto. Hay hermanos que están orando por tu vida, pero como te has dejado arropar con el desánimo, hasta de ellos vas a hablar sin saber que ellos están dando unos 5 minutos con sus rodillas en el suelo, orando por ti, y tú quejándote, hablando en mal de ellos. Debemos, amada iglesia, tener cuidado. Póngase a pensar, amada iglesia, en esta hora. Oiga, por favor, oiga esto. Póngase a pensar en ese momento. Tú hablando de algún hermano o hablando de alguna hermana X. Si usted me dice, dígame de quién hablo. No, usted lo sabe y Dios también. Preocúpese. Ahora, pero te quiero poner este ejemplo. Imaginémonos que estás hablando de ese hermano y de esa hermana y no te das cuenta que ese hermanito dedica tiempo para orar por tu alma. Y no te has dado cuenta que no te ha pasado nada en el trabajo, en la calle, ni tus hijos han padecido de nada, porque hay un hermanito, una hermanita de la cual tú estás hablando, pero él está orando por tu vida y por eso no te ha ido mal.
Y tú andas arropado del desánimo y estás hablando de él o de ella. ¿Qué tendrías que hacer? Dios que escucha la oración de ese líder. Dios que escucha la oración de ese líder que hablas. Oiga, Dios que escucha la oración de ese líder que está orando por ti. Y tú estás hablando de ese líder. Si tú fueras Dios, querido hermano, hermana, que está desanimado, y fueras Dios y vieras esa actitud de alguien hablando de aquel que está orando por usted mismo, ¿qué hiciera usted como Dios? ¿Qué hiciera con aquel que habla y está hablando de aquel que ora por usted? Ahí le dejo, piénselo. ¿Qué vamos a hacer? No debemos permitir, amada iglesia, que nos arrope el desánimo. Israel, amada iglesia, se quejó de que no había pan, el pan que ellos querían. Pan tenían, maná tenían, pero se quejaban de lo que tenían. Así, amada iglesia, no voy a hablar de la gente del mundo. La gente del mundo ya sabemos cómo está. No, nosotros como iglesia del Señor, ¿cuánta gente dentro del evangelio vive quejándose? Solo vive humeando, viendo para los otros hogares, viendo lo que otros tienen, y no te das cuenta lo que tenés, ni le das gracias a Dios por lo que tenés, sino que andas viendo que otros tienen porque lo quieres tener. Eso, amada iglesia, delante de Dios no sube con olor grato. Debemos de pedirle a Dios misericordia y que nos perdone. Debemos de ser agradecidos con lo que tenemos, y el día de mañana que Dios nos bendiga más, poder tener otra cosa más, pero que sea de Dios. Pero cuánta gente anda viendo lo que los demás tienen y hay envidia de querer tener aquello también. Y aunque te quedas sin la comida, gastás en lo que no tenés que gastar muchas veces. El pueblo de Israel, amada iglesia, se estaba quejando, menospreció el pan que Dios le estaba dando. ¿Cuánto hijo de Dios en las iglesias evangélicas en todo el mundo viven quejándose de lo que Dios les da? Y no le agradecemos a Dios por lo que Dios nos da. Debemos de ser agradecidos. Pero si nos hemos dejado arropar por el desánimo, difícilmente vamos a ser agradecidos, sino que vamos a vivir una vida como pueblo de Dios quejándonos de lo que nos hace falta. Y no vamos a agradecer a Dios lo que Él nos ha dado. El desánimo, amada iglesia, es una arma utilizada por Satanás. Esta arma del desánimo que Satanás la ha ocupado en todos los tiempos. Y en nuestro tiempo que estamos viviendo, Satanás, amada iglesia, la sigue ocupando. Amado pueblo de Dios, Iglesia Evangélica Profética Peniel Filial Providencia, cuidémonos de arroparnos con el desánimo. Si usted siente, si usted está pasando en una situación donde sin darse cuenta, estás hablando de los hermanos, estás hablando de los líderes, estás hablando del pastor, estás hablando de tus prójimos, estás hablando de tu jefe en la empresa, estás hablando de tus maestros en la escuela, en el colegio, estás hablando de escuela bíblica, date cuenta por esas características que el desánimo ha llegado a tu vida. Y tienes que pedirle misericordia, tienes que pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo, al pueblo de Israel, cuando empezó a hablar de Dios y empezó a hablar de Moisés, Dios desde los cielos mandó serpientes ardientes a que picaran a los israelitas. ¿Qué va a mandar Dios en contra tuya, que estás arropado con el desánimo y estás hablando de medio mundo? Yo no sé qué Dios pueda mandar, pero que va a mandar algo para arreglar esa actitud, la va a mandar Dios, porque lo hemos visto en la historia que hemos leído. Dios mandó las serpientes ardientes y solo así el pueblo de Israel pudo entender que tenía que ir a Moisés y pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a Moisés. Amada iglesia, cuidémonos de que el desánimo nos arrope. Dios te bendiga, amado pueblo de Dios, en esta hermosa tarde. Que Jehová nos siga bendiciendo hoy, mañana y siempre. Y si Cristo no ha venido en estas horas venideras o el día de mañana, nos vemos a ver el día de mañana.
Dios le bendiga poderosamente, que el poder y la gracia de Dios entre a cada uno de los hogares y las familias, y Dios sane toda enfermedad física y toda enfermedad espiritual. Dios te bendiga, amada iglesia.